Este es el quinto episodio de la serie Acceso a la Justicia. Esta serie la pensamos con Santiago de Francisco Vela como parte de la investigación del Laboratorio para la Justicia en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. ¿Cómo la conoces a Camila y Laura? ¿Y qué te decidió a invitarlas a esta serie? Camila y Laura son parte del equipo del laboratorio, con el que hacemos los proyectos de investigación que están patrocinados por la Fundación Tinker. Decidí invitarlas porque cuando me entrevistaste, pues yo hablé de muchos proyectos que hacemos en el laboratorio. Pero la verdad es que las que están metidas de cabeza en esos proyectos así con las manos y con todo son ellas. El resto del equipo lo conforman Nicole Sfegali y Andrea Álvarez. Quisimos que esta entrevista complemente la charla que tuvimos en un episodio anterior con vos. Por eso nos concentramos en casos diferentes. En el episodio de Santiago, él nos habló de la tutela y el trabajo con la Corte. Y este trabajo que se hizo con la plataforma del consultorio jurídico de la Universidad de los Andes es lo que nos van a contar Camila y Laura. Camila es una diseñadora comprometida con el cambio social, con la visibilización de las mujeres y con el fortalecimiento de comunidades de base. Laura es una abogada interesada en el derecho constitucional y los derechos humanos. Ella encontró en el Lab un espacio para potencializar su práctica. Hoy nos van a contar sobre cómo es el trabajo interdisciplinar y transdisciplinar para desarrollar proyectos donde la fortaleza más grande es la de crear sinergias. Mi nombre es Mariana Salgado. Mi nombre es Santiago de Francisco Vela. Esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Laura Vanegas, yo soy abogada de la Universidad de los Andes y actualmente soy estudiante de la maestría en Derecho, Gobierno y Gestión de la Justicia de la misma universidad y asistente de investigación del Laboratorio de Diseño para la Justicia. Yo soy Camila Padilla Casas, soy diseñadora colombiana. Ahorita también estoy terminando mis estudios de maestría en diseño en la Universidad de los Andes. Y soy una feliz investigadora del Laboratorio de Diseño para la Justicia. ¿Y por qué sos feliz? Porque me encanta lo que hacemos. Creo que es como una mezcla muy inspiradora de conocimientos, donde el diseño a veces yo no lo encontraba antes de llegar al lab, no lo encontraba investigando acá. Y pues me he dado cuenta que hay muchísimo por hacer, entonces me parece como emocionante. Perfecto, contame un proyecto que es el que más te hizo feliz. Bueno, yo creo que el que estamos trabajando ahorita me parece que ha sido muy emocionante. Estamos investigando sobre la tutela en Colombia. La tutela es como un mecanismo que está pensado para proteger los derechos fundamentales de cualquier persona en el país, sea menor de edad, sea extranjero, con tal de que esté en Colombia. Busca protegerlo. Entonces es como un mecanismo que se percibe como cercano a la gente porque es como sencillo, informal en relación a los otros mecanismos legales que sabemos que la mayoría son súper complicados. Entonces decidimos empezar a investigarlo, también ligado a procesos de transformación digital. Con todo el tema del COVID-19, muchos de estos procesos se tuvieron que acelerar y se empezaron a crear herramientas digitales y procesos digitales con lo que había en el tiempo que tocaba, que era súper rápido porque todo paraba menos la justicia. Entonces empezamos a investigar allí cómo se estaban dando esos procesos de transformación digital en torno a la tutela. Y entonces yo tengo entendido que lo que hicieron ustedes, la intervención que tuvieron tuvo que ver con esto de facilitar el trámite. Y entonces lo que hicieron es que la gente no tuviera que ir a la oficina más, sino que podían hacerlo desde la casa. Exactamente. Se inventaron un sistema que se llama tutela en línea y ahora las personas pueden interponer o hacer ese proceso que antes era físico, ahora en digital. Perfecto. De este proyecto ya hablamos en una entrevista anterior, por eso quería también tocar otro proyecto, que es la Clínica de Ayuda Legal. ¿Estos dos proyectos tienen algo que ver uno con el otro?
Nosotros en el proceso que llevamos de investigación con el Laboratorio de Diseño para la Justicia, primero empezamos con un proyecto para el consultorio jurídico de la Universidad de los Andes. Queríamos trabajar al interior de la universidad y el consultorio jurídico, pues primero es un espacio en el que los estudiantes de últimos semestres de Derecho ponen en práctica todo lo que han aprendido a lo largo de la carrera, atienden a personas que no pueden pagar un abogado. Y CJ Digital es una herramienta interna que creó el mismo consultorio jurídico para poder hacerle seguimiento a los casos que llevan los estudiantes y también hacer un seguimiento académico a los estudiantes. Ellos habían diseñado esta herramienta antes de la pandemia, lo cual ayudó bastante a que pudieran seguir prestando el servicio durante la pandemia, porque pues todos los demás consultorios jurídicos del país cerraron, lo cual afectó bastante el acceso a la justicia para las personas en el territorio nacional. ¿Y qué hicimos nosotros? Lo que hicimos fue retomar desde lo que ellos ya llevaban, porque ya estaba implementado en una primera fase el CJ Digital, y lo que hicimos fue investigar y tomar la perspectiva de distintos usuarios de la plataforma. En un principio estaba pensado para los asesores o profesores del consultorio jurídico, pero no tenía la perspectiva de los estudiantes y mucho menos de los usuarios o las personas que eran atendidas en el consultorio por ser esta una herramienta interna. Entonces retomamos desde allí, hicimos talleres de ideación y co-creación con las mismas personas del consultorio jurídico, con estudiantes, con egresados también, con personas del servicio de tecnología de la universidad. Fue un taller bastante interdisciplinario, incluso directivas del consultorio jurídico estuvieron para construir esta segunda fase de CJ Digital que le permitirá al consultorio seguir. ¿Qué quiere decir CJ Digital? CJ Digital es el nombre de la herramienta. CJ es por consultorio jurídico, son las iniciales, y digital porque es la herramienta electrónica o digital que tiene el consultorio jurídico para hacer este seguimiento. O sea, ustedes de alguna manera tenían el plan de transformar esta herramienta, que en principio era una herramienta solamente interna para los estudiantes que daban ese servicio, que pudiera ser también usada por los ciudadanos. ¿Entiendo bien? Eso todavía no estaba previsto en la fase 2 del proyecto, de pronto más adelante. Inicialmente involucrar la perspectiva de los estudiantes, porque nos dimos cuenta que estaba más acentuada la de los asesores o profesores del consultorio jurídico, pero no tanto la de los estudiantes. Y después ya en futuras fases se podría involucrar a las personas para que ellas también puedan hacer seguimiento a sus propios casos y sepan pues en dónde va, cómo comunicarse con los estudiantes y asimismo con el consultorio jurídico. Yo conozco este proyecto muy bien, pero quiero hacer una pregunta porque me interesa que nos cuenten, digamos, cómo fueron esos acercamientos con, por ejemplo, el departamento de tecnología, porque muchas veces cuando uno hace este tipo de proyectos sueña un montón de cosas, pero cuando propone llegan los ingenieros desarrolladores y le dicen no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y ahí hubo, pues, como, digamos que fue chévere, o quisiera que nos contaran cómo fue ese proceso, porque creo que ahí ustedes encontraron muchas cosas relacionadas con cómo estaba construida la herramienta, un poco lo que nos cuenta Laura, pero también lo que se podía hacer, ¿no? Entonces, no sé si nos cuentan un poquito sobre eso. Sí, yo creo que por eso la idea del diseño participativo en el laboratorio es tan clave, porque si desde el inicio no hubiéramos investigado o entendido cuáles eran las herramientas tecnológicas, los softwares que utilizaban en CJ Digital, no hubiéramos entendido qué era lo que podríamos llegar a hacer. Estaban utilizando un software que se llamaba Visage. Y esto, desde una perspectiva como de experiencia de usuario, diseño de interfaz, como que no les permitía hacer muchos cambios. Pero era lo que había y teníamos que trabajar con ello. Entonces, ahí es cuando siento que esta mezcla de saberes puede tomar fuerza, porque entonces nuestra amiga diseñadora industrial empezó a proponer desde esa herramienta que ella conocía. Entonces yo dije también, listo, podemos trabajar con lo que hay para hacer una experiencia más agradable de forma visual. Y ya luego sí proponerle al departamento de tecnología de la universidad. Y los procesos fueron como muy viables. Todo se llevó de una manera un poco minuciosa, pero
pero viable porque entendíamos que era lo que se podía lograr con la herramienta. Al inicio del proyecto nosotros nos imaginábamos como una plataforma súper interactiva, preciosa, pero la herramienta no nos iba a permitir hacer todo eso. Entonces es clave entender con quién se está trabajando y para quién es, quién va a utilizar esto. O sea que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Exactamente. Perfecto. ¿Y ahora la herramienta también está pensada para los ciudadanos? ¿O es para los estudiantes y para los asesores jurídicos? Como está ahora, está para los asesores y para los estudiantes del consultorio jurídico de la universidad. O sea que todavía no hay un plan de que sea un portal que la gente pueda consultar autónomamente. No, todavía no. ¿Y ese es el futuro? Esperamos que sí. ¿Pero eso es parte de lo que encontraron en su investigación o cómo es? Sí, es parte de lo que encontramos. Nosotros idealmente queríamos involucrar a las personas para que ellos también usaran esta herramienta, pero el consultorio jurídico, como se creó esta herramienta, esa iniciativa nació de ellos, lo tienen dividido por fases y en las futuras fases creo que tienen previsto abrirlo al público, pero por el momento es una herramienta interna que les ayuda a ellos a gestionar pues los casos y también a los estudiantes por el componente académico que tienen y pues en su formación. Y una pregunta, ¿cuánto les parece que a ustedes el diseño de la herramienta repercutió el hecho de que ahora fuera como para estudiantes, no para asesores jurídicos? ¿Cambió? ¿Qué cosas cambiaron? Bastante. En la primera fase de la creación de CJ Digital se reunieron los asistentes de tecnología y los asesores. Juntos planearon la plataforma, pero no pensaron que también los estudiantes iban a tener que empezar a sufrir un montón con esas adaptaciones que no estaban pensadas para ellos. Entonces, cuando empezamos a investigar y a tener encuestas con los estudiantes, la mayoría se quejaba un montón, era como, no puedo trabajar, se demora un resto, me saca la plataforma, no puedo organizar la información. Entonces, desde allí nacieron estos talleres de co-creación que les contábamos, donde hicimos grupos súper mezclados de diferentes actores y desde allí se empezaron a crear las nuevas herramientas de la fase 2. Entonces, estas nuevas herramientas están pensadas para nuevos estudiantes que llegan a tomar casos, para tener una línea de tiempo visual de los procesos que se han llevado con los usuarios que acuden al consultorio. También compartir ideas en bibliotecas. Es una herramienta que en su fase 2 está pensada para aliviarle la vida digital a los asesores, pero también a los estudiantes, que son pues la otra parte de la moneda. Y una pregunta, ¿cómo se enteran los grupos vulnerables que existen estas clínicas? O sea, ¿usaron diseño para promover su existencia o es algo que existe ya hace muchos años y la gente se entera porque ya los conocen? ¿Cómo es? Los consultorios jurídicos en Colombia, digamos que son obligatorios para cualquier facultad de derecho del país. Entonces, ya existen y las personas saben que pueden dirigirse a ellas para recibir asesoría jurídica si no pueden pues, pagar por su cuenta un abogado. Y en el consultorio jurídico de la Universidad de los Andes hay una particularidad y es que existen áreas específicas en las cuales las personas pueden ir, por ejemplo, si tienen un problema de penal o de laboral o de familia, pero también existen clínicas jurídicas que son ya a nivel más investigativo, más de hacer litigio estratégico y los estudiantes se enfocan en esos temas específicos atendiendo a poblaciones específicas. Por ejemplo, hay una de migrantes, hay una para personas en situación de discapacidad, hay una que trabaja todos los temas del medio ambiente, una que se enfoca en las personas que están en las cárceles. Entonces, esos también se dan a conocer mucho a nivel público porque hacen incidencia en los temas que tratan y las personas pues ya acuden a ellos. De hecho, es una de las puertas de entrada de acceso a la justicia, pues yo diría que muy importante en el país porque precisamente atienden a estas personas que no tienen cómo pagar un abogado y lo hacen de forma gratuita, además que promueve ese servicio social por parte de los estudiantes que están a puertas de graduarse. ¿Y los estudiantes esto lo tienen que hacer como obligatoriamente? ¿Es parte de sus prácticas laborales obligatorias o son estudiantes que lo hacen como un voluntariado? El consultorio jurídico sí, es obligatorio para todos los estudiantes de derecho del país, es un requisito para graduarse, pero ya el área
o la clínica a la que ellos quieran pertenecer si es voluntario. Ellos pueden decidir de acuerdo a sus preferencias, por lo menos en la Universidad de los Andes, a dónde dirigirse y así pues ir perfilándose también para su vida profesional. Perfecto. ¿Y los que participan de este consultorio jurídico, tienen algunos que también participen de las actividades del laboratorio? Yo creería que sí, porque esta materia, pues el laboratorio, cómo funciona, una parte de consultoría, otra parte como una clase de pregrado, es una materia electiva en el pregrado en Derecho. Y muchos de los estudiantes que la toman son estudiantes que ya están en los últimos semestres de Derecho, que me imagino también están en el consultorio jurídico. Entonces, esta combinación de herramientas es muy poderosa para cuando atienden a las personas, les da distintas herramientas y abre su mente también a nuevas experiencias, y muchos de los que estuvieron en los talleres pues también fueron estudiantes del laboratorio y estaban en el consultorio jurídico. De hecho, este semestre tenemos como 6 estudiantes del consultorio, entonces es chévere, y muchos de ellos, digamos que en semestres pasados tuvimos varios que hicieron parte de estos talleres de cocreación, y por los talleres se enteraron del curso y metieron el curso. Entonces creo que fue una cosa interesante porque ya sabían un poco como de estas metodologías. Además, pues Laura comentó lo de los talleres, pero nos tocó hacer los talleres totalmente virtuales. Entonces ahí de pronto sería interesante que contaran cómo fue esa experiencia, porque claro, nos tocó adaptarnos a una pandemia y nos tocó usar un montón de herramientas virtuales, pero ya digamos que dictar las clases era una cosa, pero armar estos talleres, generar la convocatoria, pensar en las herramientas, creo que eso era otro nivel de trabajo interesante que se hizo con el laboratorio que ustedes llevaron a cabo. Entonces, no sé si nos cuentan cómo fue esa experiencia del taller virtual con los estudiantes del consultorio. Creo que el proponer estos talleres ahora en la digitalidad en su momento fue un gran reto, porque nunca la energía va a ser igual. Entonces empezamos a explorar herramientas que nos podrían ayudar a medio reemplazar estos post-its, estas carteleras gigantes o los tableros en los que solemos trabajar, y entonces tenemos esta herramienta que de pronto muchos la conocen, que se llama Miro, y allí empezamos a plantear los ejercicios. Entonces creamos grupos combinados de actores, invitamos, como comentaba Lau, egresados, estudiantes actuales del consultorio, los asesores, las juntas directivas y también asesores de tecnología. Y los procesos empezaron primero con la idea de entender qué existe, cuáles son los problemas que existen. Ahora imaginémonos lo inalcanzable, como botemos todas las ideas locas que podamos, no hay límite. Como una tormenta de ideas. Exactamente, un brainstorming gigantesco. Y luego empezar a aterrizarlo, porque queremos que esto sea algo que se pueda implementar. Entonces, ¿cuáles son esas limitantes que existen? Y ahí, por supuesto, el Departamento de Tecnología fue muy clave. Empezar a limitar para poder hacer algo que se pueda construir en realidad. Entonces, la clave nuevamente es tener esas múltiples miradas en la creación de los talleres. ¿Ustedes cuando dicen talleres son estos encuentros virtuales o se refieren como a toda la materia que ustedes arman en el laboratorio? Ambos. Ok, o sea, como el taller es la materia entera y también cada encuentro. Exactamente. Sí, porque es el encuentro virtual que tenemos, pero también lo que se hace allí, que es la materia. Claro. Y en la materia, ¿nunca les pasó que, por ejemplo, se anotaran en un año, como decir, 10 abogados y después 2 diseñadoras o diseñadores? Y entonces como que tenían como ahí un desbalance. Todo el tiempo nos pasa. Hemos tenido semestres donde los diseñadores han sido mayoría, hemos tenido semestres donde los abogados son mayoría, hemos tenido semestres donde los ingenieros son mayoría. No hemos podido encontrar un balance. Pero eso también es bonito, porque una cosa que creo que, y seguro Camila y Laura te van a contar mejor, nosotros no ponemos por encima de ninguna de las disciplinas como la responsabilidad del resultado. Entonces hemos tenido, por ejemplo, este proyecto con CJ Digital fue muy enfocado en entender necesidades, pero al final el entregable, que es más como esta visión de lo que debería ser, o sea, una vez el consultorio jurídico consiga
recursos para poder montar la segunda fase. Ya es un tema de un trabajo más técnico a nivel de software que ellos deberían implementar. Entonces, no, como decía Camila, pues no es una interfaz así soñada como uno se la imaginaría, con un montón de animaciones, interacciones y cosas así locas que de pronto le enseñan a uno en las clases de interacción, sino es una herramienta que está aterrizada a las necesidades de los usuarios. Por ejemplo, hay un caso que me parecía muy interesante y es que un estudiante que veía 2 casos casi que tenía que duplicar su usuario dentro de la plataforma para poder trabajar. Y eso es una locura, porque entonces terminas con 30 usuarios si tienes 30 casos. Digamos que ni siquiera es diseño de interacción, es como cosas muy técnicas que decíamos, es increíble que esto no se haya pensado, y descubrirlo como en esos talleres o en esas sesiones de co-creación y de trabajo con estas personas, pues fue muy revelador en ese momento. Pero yo quería hacer una intervención, ya que estamos hablando de talleres y de experiencias. Hace poco ustedes tuvieron una experiencia con una compañía de pensiones. ¿Nos cuentan cómo fue eso? Bueno, sí, pues en nuestra investigación sobre la tutela teníamos la idea de analizar distintas perspectivas, distintos actores que pues normalmente no son tan analizados. Analizamos primero la ciudadanía, también parte de la rama judicial, y queríamos explorar qué pasa con las organizaciones privadas. ¿Tienen ahí alguna responsabilidad o cuál es su rol en todo este tema de la tutela? Y trabajamos con un caso particular que pues era una compañía de pensiones que recibía muchas tutelas en contra, o sea, de ella. Normalmente siempre los ciudadanos se iban contra esta empresa. Queríamos ver la perspectiva. Perdón, las pensiones, una compañía de pensiones son las que dan la jubilación, ¿no? O sea, los que te pagan después de que trabajaste tantos años. Exactamente. ¿Y los ciudadanos por qué se quejan a la compañía de pensiones? Por temas relacionados con su pensión, con que no se la entregaban a tiempo, normalmente también con que no le respondían las peticiones que ellos presentaban de forma completa. Entonces ahí había una clara identificación de actores también al interior de la compañía, quién era responsable de que presentaran tutelas contra ella, y también nos dimos cuenta de que es algo que no solamente depende del departamento jurídico, sino de distintos actores que pueden incidir en eso. Entonces, ¿cómo la mejora de prestación de servicio puede evitar que las personas tengan que presentar tutelas contra esa compañía y también mejorar su eficiencia al interior de ella? Entonces nos dimos cuenta de eso, también hicimos esos talleres de ideación y co-creación. Fue muy interesante ver también las distintas perspectivas de los actores. Ellos mismos también sacaron esas falencias, esas oportunidades de mejora, y para nosotros fue clave, pues también para el análisis de la tutela, porque como lo mencionaba al principio, normalmente las entidades privadas son como esa otra cara de la moneda contra los que se presentan las tutelas, pero ellos también tienen muchas dolientes y también muchas situaciones que les impide, por ejemplo, comunicarse con los usuarios o comunicarse con la misma rama judicial, y la virtualidad también acentuó esas problemáticas. Tenían que contestar, por ejemplo, ya mucho más rápido de lo que lo hacían antes, entonces llenaron de trabajo, eran muy pocas personas, y eso también estaba un poco como olvidado, y también es un actor importante. Claro, porque ustedes al facilitar que la gente haga más tutelas, lo que pasa es que hay más demandas contra la empresa, ¿entiendo bien? Exactamente. Y hay más demanda contra la empresa, pero la empresa necesariamente no tiene más poder de contratar más gente o de mejorar sus servicios rápidamente para contestar esas demandas. Así es. Y, por ejemplo, este trabajo con esta empresa, ¿la empresa se los paga o ustedes lo hacen como parte de la investigación que están haciendo para entender todo el ecosistema alrededor de la tutela? Específicamente, estos procesos de talleres fueron parte de la investigación. No hubo como una búsqueda de remuneración, simplemente nos interesaba entender todos los nodos del sistema, y este era uno que no había sido estudiado. Entonces fue solo académico.
Esta entrevista es parte de las listas Colombia y Diseño, Acceso a la Justicia, Educación en Diseño, Investigación en Diseño y Diseño de Experiencia o Diseño UX. Me encanta entrevistar gente que participó de los mismos proyectos porque creo que cada una tiene una manera diferente de contarlos. Al fin de cuentas, Diseño y Diáspora son historias de diseño y de trabajadores en relación al diseño o de cosas que nos inspiran a los diseñadores y diseñadoras. En esta charla hablamos de la tutela y en varios episodios anteriores también. ¿Hicieron varios proyectos con respecto a la tutela? ¿O por qué sale tanto este tema? Santi. Pues es un tema que está en furor en este momento. El año pasado, como en septiembre o algo así, se firmó un proyecto donde se financiaba un tema de transformación digital y el primer elemento que estuvo ahí metido fue la tutela. Entonces, creo que es un tema que está en furor y nosotros como laboratorio decidimos aprovechar ese furor para trabajar ahí. Pero también estaba en furor porque la tutela es un mecanismo muy accesible, ¿no? Que la gente puede hacer una tutela sin necesidad de un abogado en el medio. ¿Entiendo bien? Sí, se supone que es un mecanismo informal y es un mecanismo mucho más cercano a la ciudadanía. Y eso también implica que hoy en día se presentan más de 600.000 tutelas al año, lo que se vuelve también inmanejable para el sistema. Por donde lo mires, creo que es un tema interesante. Posiblemente no se resuelva solo con lo que estamos haciendo en el laboratorio, pero definitivamente es interesante de explorar. Sigamos escuchando a Camila y Laura, que tienen mucho para contarnos. Ustedes tienen como financiación de una fundación y a la vez de la universidad para hacer el trabajo del laboratorio, ¿no? Parte se financia a través de la tarea docente y también tienen una parte que lo financia una fundación. Pero ¿les parece que podría empezar otras maneras de trabajo en conjunto donde los que reciben sus servicios, por ejemplo, en este caso esta empresa, o yo sé que trabajaron como para, no sé, no me acuerdo el nombre legal, pero como para los servicios jurídicos de la nación en Colombia, como sería interesante pensar que también ellos paguen por estos servicios de alguna manera, porque es la manera que se podrían comprometer más con el trabajo de diseño y con el tipo de propuestas que ustedes les hacen. De acuerdísimo. Yo creo que el futuro del lab está en empezar a hacer esos procesos de consultoría y de empezar a motivar el diseño de la justicia en Colombia. Creo que hacemos un trabajo muy maravilloso, con mucho amor, y deberíamos empezar a buscar más maneras de financiación para poder hacer más cosas, que eso básicamente es para lo que necesitaríamos el dinero. ¿Están todos de acuerdo? O sea, porque hay algunas cosas, y a mí me parece como muy clave usar todos estos recursos de la fundación o de la universidad para ¿no? Como de alguna manera mostrar y poner la bandera de miren cómo te podemos ayudar. Pero después hay como un momento que hay que retrotraerse y decir, bueno, si querés que sigamos desarrollando esto, también está bueno que te comprometas de una manera tangible. ¿Cómo encontramos ese momento? Pues actualmente, como bien lo decías, tenemos la generosa ayuda de la Fundación Tinker de Estados Unidos. Pero sí, la idea es que el laboratorio siga creciendo y que podamos hacer más proyectos con otras entidades del Estado, también particulares. Y no solo, digamos que es la financiación, sino también el compromiso y la sostenibilidad que se le pueda dar a los proyectos que hagamos. Porque nosotros proponemos algo, pero si finalmente no hay los recursos para implementarlo, puede ser muy bonito y todo, pero no se escala. Y eso también puede pasar en el sector público, y más en el sector público, que es pues un poquito más difícil poder implementar algo porque tiene que pasar primero pues por muchas dependencias, autorizaciones, certificaciones y demás. Entonces yo sí creo que ese sería un futuro esperado para el laboratorio y que podamos trabajar también en forma colaborativa con estas entidades que también han sido aliados en la clase, como la Corte Constitucional. Perfecto.
Ahí hay un tema que me parece que es clave con lo que hemos trabajado nosotros desde el laboratorio y es abrir camino. Porque el tema de la innovación, digamos que en el sector público ya se ha hablado desde hace mucho tiempo del tema de innovación, pero en temas de justicia, al entenderlo como un servicio que está dado para la ciudadanía, pues no, como que eso se daba por sentado que hay cosas que se hacen. Sin embargo, pues los presupuestos para temas de desarrollo e innovación son muy pequeños. Entonces, cuando nos hemos acercado a diferentes organizaciones, siempre es como, buenísimo que nos ayuden. Y es como, ok, mientras tengamos esta financiación de la Tinker podemos ayudar, pero más adelante tienen que ustedes empezar a pensar de dónde van a salir los recursos para desarrollar los siguientes proyectos. Entonces, ha sido una negociación dura. Creo que a Camila, a Laura y a Nicole y a Andrea, que son nuestras investigadoras, les queda el camino y la bandera de empezar a mirar qué va a pasar cuando se nos acabe la vaca sagrada de la fundación. Pero yo creo que sí hay un interés, digamos que cualquier ayuda gratis funciona, ¿no? O sea, si uno va y le dice a alguien como, oiga, tengo este proyecto, usted no tiene que poner nada sino su tiempo, pues va a funcionar. El reto grande es poder hacer visible el aporte que estamos haciendo. Y yo creo que, como tú mencionabas, pues cuando uno obtiene estos grants, pues tiene la posibilidad de mostrarlo. El reto grande que viene es ya convencer a los que toman decisiones para que esto se vuelva por lo menos parte del presupuesto de esas organizaciones, porque ahorita pues no, digamos que no existe. Bueno, supongo que parte de eso también es hacer como mucha difusión del tipo de trabajo que ustedes están haciendo, ¿no? Tenerlo bien documentado. Una cosa que estamos haciendo en esta serie de podcasts para mí tiene que ver con esto de darle un poquito de difusión y es una manera también de documentar, hacer un archivo oral de diferentes proyectos y de diferentes iniciativas que salen del laboratorio. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que nuevamente con la idea de abrir camino, ahorita nosotros estamos aprovechando esta financiación para crear. Digamos, mi proyecto de maestría de la tesis también está vinculada al laboratorio. Entonces estamos acumulando proyectos que creo que es lo que permite después salir a las entidades, a la rama, a decirles, vea, hemos hecho estas cosas, créanos, podemos lograr esto, inclúyanos en su repensamiento de la manera en cómo se crean los servicios. Sí, eso lo sabemos, pero hay como diferentes estrategias para comunicar y documentar todo lo que están haciendo y todos los proyectos. Una, obviamente, es hacer los trabajos de maestría. Aparte de eso, estamos haciendo esta serie. Hay otras estrategias más que van a usar para hacer visibles en Colombia o en el resto del mundo lo que están haciendo desde el laboratorio. Tenemos una serie documental muy bella hecha por Mónica Peña, una egresada también de la Universidad de los Andes en diseño, y es un documental de 4 capítulos. En cada uno se abordan diferentes temáticas en torno al acceso a la justicia. Entonces son diferentes relatos de muchos más proyectos que se han hecho en el laboratorio, que han hecho los profesores del lab, y también perspectivas de diferentes académicos que analizan y piensan esto en nuestro país. Entonces los invitamos, por supuesto, a que le echen un vistazo a los documentales, están todos cargados en la página. Y también tenemos en la misma página toda una colección de proyectos que han salido de los estudiantes. Perfecto. Una pregunta. ¿Usted entiende que hay áreas de la justicia que todavía no exploraron a las que le gustaría hincarle el diente? Por ejemplo, puede ser muchísimas, ¿no? Pero hay como cosas que son más difíciles de meterse que otras. Sí, total. Siento que hemos podido abordar mucho la perspectiva del ciudadano, porque es lo que está afuera, ¿no? Como la puerta antes, a lo que podemos tener acceso, podemos charlar con la gente, pero puertas adentro es difícil que la gente permita acceder a los datos, permita acceder a los procesos. Y eso, por supuesto, sería maravilloso que en un futuro Colombia también pueda implementar todos estos procesos que hemos visto en Uruguay, en España, en los países del Digital Nations,
de datos abiertos, que creo que eso es lo que permite que uno también pueda crear. Actualmente eso nos ha costado bastante. Si tenemos deseos, es que podamos entrar puertas adentro y pensarnos allí los procesos internos. ¿Y eso porque en otros países se pudieron abrir esas bases de datos y en Colombia no se puede? ¿Eso tiene que ver con alguna ley? Bueno, no, yo no estoy segura si es como una ley o no, pero sí sé que pues se ha estado tratando de sacar más datos pues a nivel sector público en Colombia. De hecho, creo que hay una página en la que uno puede encontrar esa información, pero sobre justicia no hay muchos datos. Nos dimos cuenta también de eso cuando estábamos haciendo la investigación de la tutela. Le pedimos a través de un derecho de petición pues a una entidad interna de la rama judicial, que es la que maneja toda esta parte administrativa y los datos, pues esos datos precisamente, y lo que nos contestaron era que no había información. Entonces, siento que sí hay mucho por hacer todavía, y es precisamente porque no existen estos mecanismos para tomar esa información y poder usarla como parte de la investigación. Información, ¿te referís a, por ejemplo, a los juicios, ese tipo de cosas, como los datos internos de cuáles son los documentos en un juicio? O los datos internos de cuánto tiempo lleva tomar una decisión, ese tipo de datos. Sí, ese tipo de datos un poco más administrativos, no tanto de lo que tiene cada uno de los procesos al interior, porque pues eso sí tiene algo de reserva, pero así, datos administrativos que le permitan a la misma rama tener retroalimentación y nosotros poderlos usar también para las investigaciones. Creo que eso es algo en lo que se está trabajando pues actualmente, pero sí hace falta pues mejorar un poco más. Perfecto. ¿Les interesa, por ejemplo, meterse en la creación de nuevas leyes? Yo creo que el cambio se puede hacer de diferentes maneras. Una es la que estamos haciendo en este momento, otra es precisamente a partir de la administración de la rama judicial. Esos lineamientos que se dan pueden ser bastante útiles para que a nivel de los demás despachos y juzgados del país pues se puedan implementar. Hay muchas reformas a la justicia, digamos, no me voy a meter aquí en si funcionan o no, pero sí siento que es un trabajo muy coordinado, tiene que ser un trabajo muy coordinado entre las distintas ramas y también la academia, aportar bastante en ese punto. Ok, o sea que a mi pregunta no entiendo muy bien lo que me contestaste. Si te interesa meterse en la creación de leyes, me dijiste que el cambio puede ser de muchas maneras y hay muchas reformas a la justicia y no entendí si te interesa o no te interesa o te parece que no es la única manera, es lo que me estás contestando. Exacto, sí, que no es la única manera. Yo creo que pues aquí en Colombia por lo general siempre se crean leyes para todo, muchas políticas públicas, pero a la hora de implementarlos pues es la dificultad, ahí se ve la dificultad. Entonces yo creo que puede ser una de las vías, pero no la única. Siento que sí hay que fortalecer un poco más la parte administrativa de la rama judicial para que se puedan empezar a tomar más datos, para que la misma tenga retroalimentación y se puedan mejorar procesos internos, pero eso no necesariamente requiere una modificación normativa tan grande como pues normalmente se hace. Y siento que también si hay colaboración entre las distintas entidades y también la academia, hay un aporte gigante que nos podemos estar ahorrando ahí a crear una ley o muchas leyes. Quería preguntarles, porque digamos que acá hemos hablado mucho del lab y pues todo lo que ustedes han hecho, pero a mí sí me parece chévere que muy brevemente cuenten quiénes eran ustedes antes de entrar al lab. Por mi lado, yo venía de otro proyecto de investigación muy diferente a este. De hecho, Mariana, tú conoces a Tania Pérez Bustos y a Eliana Sánchez Aldana. Yo estuve trabajando en ese proyecto de investigación donde trabajábamos, co-creábamos junto a mujeres que han sido víctimas del conflicto armado en el país, y justo allí nos pensábamos nuevas maneras, diferentes maneras de hacer reparación, porque la justicia no existía, no llegaba a estos territorios, no la tocaba a estas mujeres. Entonces mi perspectiva de la justicia estaba muy como desilusionada, honestamente, como que no le creo estaba. Entonces luego llegó Santiago a proponerme entrar al lab y yo como estaba un poquito con recelo, la verdad, pero dije, bueno, de todo hay que explorar, eso es lo chévere del diseño. Y entonces empezamos a investigar y veo a este grupo de diferentes
saberes, diferentes backgrounds que están pensándose cómo mejorar las cosas. Y eso nuevamente empieza a dar fe, a inspirar. Y creo que he aprendido que, por supuesto, este es un sistema complejo con desigualdades, pero con estas iniciativas, poco a poco vamos repensando lo que existe, vamos diseñando un futuro. Entonces creo que no todo es malo, todo podemos irlo transformando si tenemos las fuerzas suficientes. Entonces yo creo que de ese proyecto a este proyecto mi perspectiva de la justicia ha cambiado bastante. Bueno, por mi lado sí creo que fue un poco diferente porque yo todavía estaba en pregrado cuando llegué al laboratorio. Yo primero vi la clase, después fui monitora de la clase y después sí ingresé a esta investigación. Y lo que recuerdo, pues que yo pensaba cuando estaba como en octavo semestre, era, bueno, ¿y para qué me sirve todo esto que estoy aprendiendo del derecho solo formal? Es decir, la ley está ahí, me dice qué se puede hacer, pero no me dice cómo lo puedo hacer. Entonces yo quería explorar nuevas rutas y encontré pues esta clase de Laboratorio de Diseño para la Justicia que yo no me imaginaba que el diseño pudiera ser combinado con el derecho de ninguna manera, pero pues me di cuenta que sí, que el diseño pues se trata de eso, de crear cosas, explorar nuevas cosas y pues me gustó bastante y ahora la perspectiva que tengo como profesional ya es muy diferente. Yo tengo el chip de que necesitamos personas de diferentes carreras, de diferentes conocimientos y perspectivas para poder diseñar la justicia, que no le podemos dejar esta tarea únicamente a los abogados, porque es necesario, no solo diseñadores, ingenieros, sino economistas, arquitectos, psicólogos, entre otros. Siento que es un reto grande que tenemos y pues todos podemos aportar ahí. Y nada, me encanta diseñar servicios legales. Espero pues seguir haciéndolo, seguir aprendiendo mucho de mis compañeros diseñadores, ingenieros y por qué no de otras carreras. Y ya así me veo. Perfecto. Y díganme, si alguien quiere leer sobre estas cosas de acceso a la justicia y este trabajo transdisciplinar entre abogadas y diseñadoras, ¿qué tendríamos que estar leyendo, escuchando, mirando? Aparte de esta serie de podcasts, obviamente. Bueno, aparte de esta serie de podcasts, sé que en Stanford, por ejemplo, la Universidad de Stanford, hay un laboratorio que fue el que inspiró la creación del Laboratorio de Diseño para la Justicia de la Universidad de los Andes. Ahí tienen una producción académica importante. Margaret Hagan creo que es la profesora que ha escrito sobre el tema. También, pues ella vino incluso una vez a Colombia y en la página web del laboratorio creo que pueden encontrar esa entrevista que le hicieron a ella. Y siento que la producción académica sobre diseño legal ha estado creciendo últimamente, pues en Colombia también, pero pues a nivel internacional también hay mucha producción académica y nosotros también tenemos, por supuesto, algunos papers publicados, de hecho uno sobre CJ Digital, que también pueden encontrar en la página web, en la parte de las publicaciones de proyectos del laboratorio. Ahí lo pueden encontrar y pues es lo que estamos construyendo poco a poco desde la academia. Pues es que actualmente siento que, como estoy haciendo mi tesis, estoy mega metida en esto y lo que me ha ayudado es no solo buscar textos sobre el acceso a la justicia. Ahorita estoy muy enganchada con un libro que me prestó Santiago que se llama Designing Emotions, que habla sobre el diseñar interfaces, plataformas digitales en gran medida basado en las emociones, o bueno, buscando que haya como un acercamiento efectivo a las personas. Queremos que las personas puedan sentirse cómodas con estas herramientas y que la puedan mandar en su chat familiar y la comparten. Creo que ese es el mayor reto que tenemos y actualmente me interesa investigar más de eso que sobre la parte legal, creo. Perfecto. Bueno, también es una manera de avanzar en los servicios legales, ¿no? Pensar en las emociones de la gente, porque en general si uno hace una demanda judicial, ya la frustración es parte de la ecuación. Exactamente. O sea, si alguien llega al punto de querer lidiar con la justicia es porque no está muy feliz. Exactamente, sí. Queremos aliviar, así sea un poquito, todos esos sufrimientos que ya de por sí vienen en el proceso.
Queremos hablar del futuro todavía. Decime. Yo creo que el futuro también del lab es más grande. Queremos que en el lab lleguen más estudiantes, ¿no? Más investigadores que puedan empezar a apoyar los procesos. También creo que nosotras podemos empezar a tener diferentes líneas de investigación, que es lo que entiendo Santiago también ha envisionado desde hace un rato. Es que el laboratorio se convierta en una plataforma para estudiantes, para investigación sobre el diseño de servicios legales en Colombia. Entonces creo que si podemos crecer aún más y convertirnos como un referente, ese sería el futuro soñado del laboratorio. Perfecto. Y vos, Santi, sos parte del laboratorio, así que también me tenés que contestar. Soy parte del laboratorio, me ponen una presión muy grande con estas visiones del futuro, pero yo creo que también hay un tema que para mí es importantísimo y se conecta un poco con proyectos que yo he hecho en el pasado, y es atender también a esa población de regiones en Colombia. Si bien todo este tema de transformación digital le apunta a una población muy pequeña en Colombia, que son prácticamente los que tienen acceso a conexión a internet y que están posiblemente en las grandes ciudades, pues hay una población rural en Colombia que también necesita de servicios de acceso a la justicia, donde seguramente hay muchas alternativas que ellos ya usan para poder acceder a la justicia, pero no son las óptimas, y seguramente ahí habrá mucho trabajo para hacer. Eso no quiere decir que no existan ya mecanismos que estén en los territorios, pero creo que ya nos hemos dado cuenta que en las ciudades pues hay que trabajar un montón, y si ese es un indicador en las ciudades, pues en las zonas rurales seguramente el trabajo es mucho mayor. Y no un trabajo de darle soluciones, de pronto simplemente entender cuáles son como las situaciones que viven ellos y cómo se percibe el acceso a la justicia. Creo que ese es uno de los retos que yo me imagino a futuro, y es entrar como en ese mundo de la justicia rural. Hay muchos temas ambientales que son interesantes, no solamente como el acceso a mecanismos como la tutela. Sí, creo que la barra, soñar es de las cosas más bonitas pero peligrosas en este tipo de proyectos. Pero sí es. Bueno, pero también es la manera de pensar en la dirección del laboratorio, ¿no? Esto de soñar. Imaginarse escenarios posibles y no posibles. Inspirar a más gente que se una. Yo creo que también eso es cierto. Si nos quedáramos los que estamos ahorita, creo que sería muy difícil. Tenemos que inspirar a más gente para que se una y nos apoye con esos saberes y conocimientos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. ¿Qué te sorprendió esto de lo que dijeron tus colegas? Porque trabajas con ellas todos los días, pero la situación de la entrevista es muy diferente. Sí, justo eso te iba a decir, es un poco extraño. Nosotros nos vemos todas las semanas y hablamos mucho, pero nunca en modo entrevista. Entonces, Camila y Laura, ambas fueron estudiantes mías en diferentes momentos de mi carrera como profesor, y lo que hoy me sorprende es el nivel de madurez que han adquirido. Creo que hay muchas cosas que en el día a día del trabajo se pasan de largo, ¿no? Como que preguntarles cuáles son sus aspiraciones o cómo ha cambiado su visión desde que empezaron a trabajar. Pero cuando uno tiene este espacio y tienes esa oportunidad de oírlas y de oír sus historias, me doy cuenta de la calidad de personas y profesionales que son, y cómo, independientemente de si estaban trabajando o no en el laboratorio, cómo han abordado este compromiso de una manera muy responsable. Entonces eso me sorprende, porque yo sé que son buenísimas en lo que hacen, pero nunca las ve uno desde ese otro lado, ¿no? Como que uno siempre es como un par, pero no como un observador que ve cómo son esos cambios. Entonces eso me resultó muy, muy bonito de esta entrevista. Empezamos pensando en una serie de 5 entrevistas y terminamos en 10. En unos meses vamos a publicar la segunda tanda de esta serie. ¿Qué pasó? ¿Por qué la extendimos?
Una de las razones fue que esta primera sección tenía 2 episodios de gente de Chile y 3 de Colombia. Como siempre, en Diseño y Diáspora buscamos una visión territorial más amplia. ¿Qué otras razones hubo? Yo creo que cuando empezamos a pensar la serie, pues sí había un sesgo muy grande frente a lo que yo conocía, y creo que en alguna charla que tuvimos tú me retaste un poco como a salir de esas barreras. Entonces, no solo no solo las barreras, territoriales, porque pues obviamente Chile y Colombia están muy presentes en esta primera tanda, sino también como de esas barreras conceptuales de lo que es el acceso a la justicia. Para mí también es un ejercicio interesante pensar más allá, ¿no? El laboratorio hace un ejercicio muy interesante como espacio educativo de aprendizaje y de desarrollo de proyectos, pero también buscar otras organizaciones que hacen cosas parecidas o que hacen cosas distintas, pero en el mismo, tema de la justicia, me pareció pues un reto, pero creo que vale la pena. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia Creativa Común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.